quiero que Tony Calatayud me invite a su programa. Voy a ensayar algunos anuncios radiales. Sí, usted está invitado permanentemente. Yo me lo encontré un día en un banco y desde ese día me ha invitado a su programa. Había mencionado Julio, mañana en FIU, en la habitación 150 del Graham Center, va a estar este señor Emilio Cuet, pero con esta serie de las huellas de José Martí alrededor del mundo. Tiene ¿a qué hora es? A las 7 de la noche, es grande. Avenidas, monumentos, todos los lugares en el mundo donde hay una biblioteca o algo que diga José Martí. Para ustedes que han de ser amantes de José Martí, pues va a ser mañana en FIU, la habitación 150 del edificio Graham, y es gratis también. El mismo Emilio que hablaba. Lo del museo, él dijo que estaba lleno. Los amantes de la música, yo les sugiero, y los amantes de Martí, que aunque él dijo que ya era demasiado tarde, anoten este teléfono, 305-333-0250. La señora se llama Alejandra Cosío del Pino. Aunque esté lleno, conviene que ustedes se anoten porque hay otras actividades que ella llama pincelada. Si son amantes de la guitarra, del piano, de la canción, pues aunque no entren en sabe Dios, de pronto hay alguien que le puede entrar. No hay peor gestión que la que no se hace. Esto va a tener lugar donde yo trabajo, en el Museo Cubano, este domingo, precisamente, 28 de enero, de 7 a 9. La Bacardí, esa gran empresa santiaguera, nos va a donar el Ron Havana Club y la vamos a pasar muy bien. Ojalá que alguno de ustedes pueda acompañar. La tarea que me dio Julio es Martí y el exilio como condición moral y ética. José Martí, que dijeron que el americano aquel se había emocionado, había llorado. A mí de vez en cuando me da por llorar. En esta, pues me emociono y no lo puedo evitar. Deja ver si ahora que soy un poco mayorcito se me ha quitado eso. José Martí es un referente en cuanto al concepto de exilio, palabra que no necesita de adjetivo político, pues la política es la esencia en la decisión de los que deciden marchar al destierro o de los que son expulsados o deportados de su país. Siempre me llamó la atención que Martí fuese deportado a España, la metrópolis que él precisamente estaba tratando de quitárnoslas de encima, pues ella trataba a los criollos de inferiores y no respetaba los derechos de los cubanos. Sorpresivamente, para allí fue y se gradúa de abogado. Me gustaría que el doctor Lolo quizás nos pudiera expandir cómo es eso, porque si a mí me deportan para la Unión Soviética, yo no hubiese querido ser expulsado de Cuba. José Martí no quería ser exilado. O sea, esa es la primera categoría de exilado. Los que no quieren ser exilados y son expulsados o deportados a otros lugares. En la antigua Grecia, igual que en la antigua Roma, el exilio era un castigo, la separación de la persona de la sociedad. Y en la Biblia, Satanás es expulsado del reino de Dios, mientras que los nativos en Norteamérica también exiliaban para separar de la tribu a los transgresores. Las definiciones que proporcionan los académicos sobre el concepto exilio versan sobre la remoción forzada de individuos de sus casas y comunidades. Pero no siempre es así. Muchas personas eligen el exilio por concepto de ética y de moral. Ellos deciden exiliarse sin ser expulsados directamente, aunque desde luego presionados por las condiciones que impone el tirano. En estos casos, la condición moral y ética de esas valientes personas que lo dejan todo atrás es admirable. A los exiliados cubanos la tiranía los acusa de cobardes, pero hay harta evidencia de la resistencia a la dictadura
protagonizada desde el exilio por décadas y la resistencia que aún se evidencia en esta sala en este momento, con la presencia de todos ustedes, mis amados compatriotas, que no cesan ni cejan, y me pongo nervioso. Pensé quitar este y lo dejé. Mis amados compatriotas que no cejan ni cesan en amar la tierra que los vio nacer, sumados a tantos otros hijos y nietos de exilados que aman a Cuba como reflejo de la cultura que heredaron. Martí no eligió pues el exilio, pero fue en el exilio, en esa Cuba fuera de Cuba que tanto ama nuestra revolución, Julio Schilling, donde echó raíces en climas fríos que más le hacían ansiar el calor de la isla. Mi primer contacto con Martí fue en el Colegio La Luz, donde había un rincón martiano, donde todos los 28 de enero entregábamos una rosa blanca y oíamos poesías y discursos. Mi escuela querida quedaba cerca de la cantera de San Lázaro, donde Martí quedó lisiado de por vida por una lesión en la ingle provocada por la cadena y la bola de hierro que tenía que arrastrar. Yo también di 2 viajes a la isla de Pinos, donde pude ver la cama de Martí en esa penitenciaría donde picaba mármol. Y desde luego el colegio hacía excursiones a la casa de la calle Paula, así que mi primer Martí es habanero y de paso de mi barrio. El Martí exiliado me tocaría más tiempo conocerlo, pero parecía vivo sentado en la plaza cívica, y el peor día de mi vida sería el 4 de agosto de 1961, cuando despegué del aeropuerto José Martí sin mis padres. O sea que casi todos aquí somos expertos en exilio, algo que nos ha marcado permanentemente. Martí fue exiliado de Cuba en 1871 y no regresó hasta su muerte en 1895, o sea, unos 24 de sus 42 años o 57% de su vida. Desgraciadamente, muchos de nosotros hemos superado ese porcentaje de años fuera de Cuba. Hubo un corto paréntesis tras la amnistía de la Paz del Sanjón en 1878, en que Martí regresó a Cuba y con su esposa Carmen dio a luz a su hijo Francisco José Martí, quien llegaría a ser un alto militar mambí. Al año siguiente, Martí sería expulsado de Cuba nuevamente. Eso de querer regresar a la patria es parte de la definición de exiliado, que aparece en muchas fuentes académicas. O sea, personas que siguen conectadas con el suelo que dejaron atrás, como dice Gloria Estefan en la canción Mi Tierra. Y aquí quisiera después preguntarle al otro historiador, a Calatayud, ¿cómo es eso que Martí regresa después de la Paz del Sanjón? Recuerdo que Eloy Gutiérrez Menoyo, que a la sazón era español, regresa a Cuba después de haber invadido a Cuba en 22 años de prisión, le rompieron el oído y demás, y regresa y funda Cambio Cubano. Qué cosa más rara esa. Un ejemplo de una persona que fue exilado y en algún momento decide regresar mientras que el régimen todavía está ahí. Y Martí también regresó a una Cuba en que todavía estaban los españoles. Maceo también lo hizo. Yo sabía que ellos sabían más que yo. O sea que 2 veces Martí intentó no ser exiliado, en 1871 y en 1895. La segunda con mayor general del Ejército Libertador. Los presos políticos son también de alguna manera exiliados. Por ejemplo, los del Gulag en Siberia eran exiliados internos, así como lo son hoy en día muchos disidentes rusos bajo Putin.
Luego de estadías en Francia, México, Venezuela y Guatemala, Martí viviría la mayor parte de su exilio en el barrio de Brighton, en Nueva York, hoy conocido como la pequeña Odessa, habitada por ucranianos. En 1892 él comenzó el Partido Revolucionario Cubano, prueba ello de que desde sus 16 años de edad no había abandonado la lucha por su país natal. La oposición moral de los padres de los niños Pedro Pan a que sus hijos fuesen adoctrinados por el Estado fue una inmediata motivación para enviarlos fuera de Cuba, convirtiéndolos en exilados en tan temprana edad. Hay quien llama al exilio el privilegio del dolor. El exilio se nutre de personas críticas del régimen de su país, las cuales serían silenciadas o eliminadas por herejía si no salieran del país. También se nutre de personas que han sido despojadas de sus propiedades o que son perseguidas por su etnia, que no es el caso de Cuba. Pero el despojo de negocios y propiedades que hacen que la vida ya no pueda proseguir como era antes, es también un tremendo impulso para salir del país. La ausencia de dolor descalifica, pues, a alguien de ser exiliado. Si una persona va y viene de Cuba para ver a sus familiares o para disfrutar de vacaciones, entonces uno no es exiliado. Ojo, que muchas de estas personas se oponen al régimen, pero al no sufrir la nostalgia de la separación, quedan fuera del privilegio del dolor. Ese dolor Adelante, profe. Ese dolor lo llevamos como medalla de distinción los exilados.